El grupo número 1 del tercero de informática presenta el mantenimiento y ensamble de una PC. Presentamos nuestro grupo de trabajo, quien se encargará de explicar cada uno de los pasos de este procedimiento, así como de su teoría. Como consideraciones previas tenemos el uso de herramientas como destornilladores y brochas. Además, prevenir la electricidad estática de nuestro cuerpo frotando el case para así evitar daños en los componentes. Comenzamos destapando el case y hacemos un pequeño diagnóstico visual. Para desmontar la carcasa comenzamos por retirar los tornillos que aseguran el panel lateral. Encontramos polvo acumulado que obstruye ventiladores para enfriar componentes, cables desordenados que dificultan el flujo de aire y seguramente una pasta térmica. Antes de proceder con el mantenimiento y manipulación, desconectamos todos los cables de la PC. Desconectar estos cables evita daños y facilita el manejo de los componentes. Para mejorar manipulación, retiramos la RAM abriendo los switches y el procesador sacando previamente el disipador, girando y jalando sus pequeños seguros. Los cables que desconectamos son el pin de 20 pines que conecta la placa base a la fuente de alimentación, el pin de 4 pines que suministra la energía al procesador, el fan del procesador que conecta su ventilador, modem SATA y cable de datos SATA que proporcionan energía a los discos duros y otros dispositivos, así mismo como su conexión de datos, y el panel frontal, que incluye los botones de encendido y LEDs de la parte posterior del case. Retiramos los componentes que no estén directamente puestos en la placa base, es decir, la fuente de poder, desatornillando en la parte trasera, el disco duro y la disquera, en los laterales del case. Y una vez retirados los tornillos, desplazarlos hacia atrás para sacarlos suavemente. Sacamos el disipador externo de la parte trasera, la extensión de puerto en la parte frontal del case y finalmente la placa base, desatornillando cada esquina para finalmente tener todos los componentes retirados. Que hemos retirado todos los componentes, realizamos un inventario. Anotamos el nombre, código, serie, modelo y marca de cada componente. Ahora procederemos con la limpieza. Utilizaremos la brocha para limpiar las entradas del disco duro, las aspas del fan externo y limpiamos toda la superficie de los extensor de conexiones. Procedemos a limpiar la placa base y retirar la pasta térmica del procesador y del disipador de calor. Comenzaremos con el ensamblaje de la placa base. Primero, alineemos la placa base con los agujeros de la carcasa y aseguramos los tornillos en cada una de sus esquinas. La placa base es el componente principal donde se conectan todos los otros componentes. Procederemos con el ensamblaje del procesador Intel. Lo ubicamos con mucho cuidado revisando si la dirección de los pines es la correcta. Una vez insertados, bajamos la cubierta de protección y enganchamos. Es el cerebro de la computadora. Ejecuta las instrucciones del sistema operativo y de las aplicaciones. Luego aplicamos la pasta térmica. Añadimos una pequeña cantidad en el centro del procesador. La pasta térmica se coloca entre el procesador y el disipador para mejorar la transferencia de calor. Para el disipador lo posicionamos de manera que encaje las pequeñas patas en las ranuras y aseguramos apretándolo los seguros hacia abajo. El disipador es quien transfiere el aire al procesador y realiza el cambio de temperatura al CPU. También ensamblaremos la RAM. Para el ensamblaje de la memoria RAM insertamos las memorias en las ranuras correspondientes haciendo presión hasta escuchar un clic y automáticamente los seguros asegurarán con clics. La RAM, memoria de acceso aleatorio, es una memoria volátil que guarda temporalmente los datos de los programas y procesos de la computadora. Ensamblamos el interior del case, la disquera y el disco duro. El disco duro es el dispositivo de almacenamiento principal de la computadora. En la parte trasera atornillamos la fuente de poder. La fuente de poder, que sus siglas son PSU, convierte la corriente alterna, CA, de la toma de corriente en corriente continua, CC. Para la reconexión de los cables de la placa base a la fuente de poder, se vuelve a hacer el mismo orden de retiro. Primeramente, conectamos el pin de 20 pines para dar energía a la placa base. Asimismo, el pin de 4 pines para poder dar energía al procesador. Luego conectamos los cables de datos que irán tanto en la disquera como en el disco duro.
para que así pueda receptar lo que es los datos de la BIOS y el arranque de Windows. Asimismo, conectamos con el cable SATA tanto la disquera como el disco duro para proporcionar su energía. Contamos con un extensor de conexiones en la parte frontal del case. Esta se podrá conectar en la parte de USBs en los pines de abajo de la placa base. También conectamos lo que es el fan externo y finalmente el panel frontal. Para la conexión del panel frontal tenemos a reset, power y los LEDs de prendido, apagado y disco duro. Para poder dar conexión a esto tenemos que fijarnos en la parte inferior de la placa base y leer las insignias o diferentes escritos que existen como guía para conectar el panel frontal. La indicación para poder conectar el panel frontal es que la guía que está escrita en cada uno de los pines mire hacia abajo y así sucesivamente hasta culminar con todos los pines. Una vez hecha la conexión completa, se cierra el case. Finalmente, conectaremos el cable de poder a HDMI y encenderemos la computadora. Conectamos el cable de poder a la fuente y al regulador de voltaje y el cable HDMI al monitor. Se enciende la PC y se verifica que todos los componentes funcionen correctamente. Asegúrate de que el sistema arranque y no haya errores en la configuración. Muchísimas gracias y un lindo día.